we could set the people free. So I don't want your millions, mister. I don't want your diamond ring. All I want is the right to live, mister. El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. Palabras de Victor Porchet, cirujano francés. Buenas tardes a los oyentes de Radio Guadalquivir. Hoy contamos con la colaboración de Carmen Garrido, delegada de CSIC de los trabajadores del Centro de Emergencia 112 de Jaén, y Juan Carlos Moreno, responsable del sector de empresa privada de CSIC. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Carlos, como responsable del sector de empresa privada ahora mismo en Jaén, que eres del sindicato CSIC, bastante trabajo me parece que estáis teniendo, ¿no? Pues buenas tardes, Jesús. Efectivamente, trabajo duro, bastante complicado en estos últimos meses, pero bueno, intentamos llevarlo de la mejor manera posible y afrontarlo pues de la mejor manera posible. Yo quería explicarte, Jesús, más o menos lo que es básicamente la organización de CSIC, el sindicato CSIC. CSIC es una organización en continuo movimiento. Somos la tercera fuerza sindical en Andalucía y contamos con un gran número de delegados en la empresa, en el sector de empresa privada. Yo resumiría básicamente este sindicato y concretamente el sector de privada en cuatro valores bastante importantes. En primer lugar, hablaría de somos un sindicato independiente, no estamos, como saben, ligados a ningún partido político. Un sindicato profesional. Son los grupos de trabajadores los que defienden y negocian sus propias demandas. Un sindicato participativo. Desde CSIF entendemos que la mejor forma de conseguir beneficios es a través de la negociación y el diálogo. Y un sindicato reivindicativo, donde abanderamos las peticiones de los trabajadores, llevando a cabo cuantas acciones sean necesarias para facilitar su consecución. Básicamente son los 4 puntos que quería comentarte de lo que significa para nosotros CSIC, empresa privada. El tema laboral en empresa privada, con el tema de la pandemia, desde marzo se está sufriendo mucho en todos los aspectos. Con los ERTES, ahora ya acaban los plazos y puede que empiecen los ERES. ¿Qué noticias tenéis ahora mismo a nivel sindical de toda esta empresa, de todas estas, sobre todo trabajadores? Porque bueno, a última hora las empresas también muchas veces piden ayuda a los sindicatos en muchos aspectos. Por eso quiero que nos cuentes si había algún acercamiento ya, qué es lo que está pasando. Sí, efectivamente, Jesús, hay gente, los propios trabajadores de la empresa, que son los que nos buscan durante esta pandemia y anteriormente a la pandemia. Creo que es necesario, como bien dices, hacer un balance rápido de lo que hemos vivido en lo que es la pandemia y lo que estamos viviendo. La actuación sindical desde sí durante la pandemia se ha desarrollado siempre bajo los criterios que la autoridad normativa han fijado, como no podía ser de otra manera, obviamente, y nosotros hemos intentado en la mejor manera posible de ayudar, informar y asesorar a los propios trabajadores que acuden a nosotros. Hemos interpuesto denuncias en empresas, porque básicamente por la protección a los propios trabajadores, porque no se estaban cumpliendo. Y además hemos acudido incluso a las inspecciones de trabajo para denunciar precisamente esa falta de equipos de protección individual en lo que es los propios trabajadores. Y por supuesto, quería hacer mención que hemos liderado en materia de prevención de riesgos laborales en toda Andalucía, adaptándonos pues a la normativa que nos fijan las autoridades sanitarias. Claro, normativa vigente. Carmen, 112. Sí. ¿Qué pasa en el 112 desde sus inicios? Porque según he estado informándome y demás, es una lucha que no acaba, y además, ahora cuando entramos en detalle, es que leyendo un poco es que me queda hasta un poquillo que no sé, la Junta de Andalucía y las propias empresas, qué es lo que pasa con esto. Pero bueno, vamos a entrar en detalle y lo iremos comentando. Sí, bueno, pues el 112, como bien saben todos, es un servicio de 24 horas, todos los días del año, los 365 días del año, y que atiende emergencias, todo tipo de emergencias. Este servicio, un servicio tan sensible y tan crítico, está subcontratado por la Junta de Andalucía a empresas, en este caso de telemarketing.
de telemarketing que nada tiene que ver con la emergencia. Estamos sujetos al convenio del telemarketing, que como también saben, es bastante posible que sea el convenio más precario que existe en cuanto a condiciones, en cuanto a salario y en todo en general. Entonces, pues bueno, pues el gran problema que estamos teniendo es que como estamos sujetos a este convenio, pues las condiciones son muy pésimas. De hecho, nosotros llevamos cobrando el mismo salario, nuestro salario lleva congelado desde el comienzo. No hemos tenido aumento de salario, estamos con las mismas condiciones salariales. ¿Cuántos años lleva funcionando 112, Carmen? Pues desde 1998. Primero empezó como un centro de coordinación y luego ya se instauró como el 112 en sí, que es un número europeo y ya está en toda la comunidad de Europa. Entonces quiere decir que la empresa que gestiona 112 hay una licitación o hay un pliego de condiciones Sí, que lo pone la Junta de Andalucía, sí, ellos van a esa licitación y lo único que hacen es pagar el salario, porque instalaciones, mantenimiento, ordenadores, todo es de la Junta. sí, Lo único que hace es tramitar vuestro salario, sí, nuestras nóminas. las nóminas, ¿vale? ¿Cuál es el sentido de esto? Pues para nosotros ninguno, no tiene ningún sentido, porque ellos sirven meros intermediarios entre la empresa, pero claro, el 112 es un servicio público gestionado por la Junta de Andalucía. Todos los protocolos, todo lo lleva a cabo la Junta de Andalucía. Entrando, vamos, porque algún beneficio tiene que tener la empresa, pero si lo único que gestiona es las nóminas, vosotros paga la empresa, claro, y de la licitación, según el presupuesto, el beneficio que tiene la empresa es a costa de las nóminas de los trabajadores, porque no estamos hablando de una productividad que, por ejemplo, se le pague por atención de llamadas o se le pague por alguna producción que se haga, sino No. de vuestro propio salario, de donde vive la empresa. Efectivamente, Bueno, está fenómeno eso. Vamos a intentar que montar empresas así. sí, En abril de 2012 sí, había una UTE, sí, que era NovaSolve y Conecta. sí, Aquí os aplicaron ya un artículo 41, que es lo que a mí me sorprende de lo que tengo, de la noticia que tengo, que se aplique un artículo 41, modificaciones sustanciales a las condiciones de trabajo, sí. cuando eso viene regulado ya de una licitación o de un pliego de la Junta de Andalucía. Efectivamente, y además, vamos, que no sé, que ellos conocen perfectamente, porque además, aunque hay distintas empresas que van pasando por el servicio, lo que son los responsables y los gestores, durante todo el tiempo se han mantenido. Los gestores me refiero de la empresa subcontratada, con lo cual van pasando de una empresa a otra y son conocedores conocen perfectamente el servicio y las condiciones en las que está. Y en este caso, por ejemplo, pues entraron ellos y casi al año fue cuando nos aplicaron el artículo 41. Pero ellos conocían perfectamente lo que había y cuando se presentaron sabían las condiciones en las que estábamos y lo que había. Claro, Con lo cual, si ellos firman una licitación y un pliego, están Efectivamente. sujetos efectivamente, a la norma a lo que están firmando. efectivamente. Pero la Junta, que dijo en ese aspecto de decir, oye, que no vais a aplicar un artículo 41, que es esto claramente que queréis más beneficios del servicio este. Ellos se mantienen al margen porque dicen que como es una subcontrata, es un tema entre la empresa y el trabajador. Que ellos mientras que se cumpla el pliego y el contrato, ellos no se meten. Claro, yo desconozco el pliego y Juan Carlos, yo lo desconozco también, pero yo creo que le marcará el personal, Claro. categorías profesionales y remuneración de los trabajadores, ¿no? Para que luego diga que la empresa puede hacer lo que quiera, ¿no? El servicio tiene que estar sujeto por algo, ¿no? Claro, tiene que tener unos criterios fijos para luego ahondar en el tema, o sea, pero el problema es que es lo que no sabemos en realidad. Claro, si un pliego viene acondicionado por Sí, una viene, norma, sí viene. que yo lo desconozco, tú lo habrás leído más de una vez, Viene y perfectamente dirás tantas detallado. personas, tantos puestos, en tantos turnos, entonces, Sí. ¿cómo me va a dejar, cómo puede consentir la Junta de Andalucía que se aplique un artículo 41? Y además en todos los pliegos, salvo en este último que no lo menciona, había una obligación de una subrogación del 100% del personal. En las mismas condiciones, en los mismos derechos.
Claro, en los que estaban. Además, nosotros, vamos, que las condiciones laborales que tenemos las tenemos desde el principio. Se han ido mejorando un poquito, como ya he dicho, en salario no, pero sí en algunas condiciones algo más beneficiosas, lo que es en condiciones de turnos de trabajo un poco más fijos, porque cuando yo entré a trabajar los turnos eran casi día a día, vamos, aunque había un mes, pero a ti te decían que te podías modificar casi día a día tus turnos. Conseguimos asentar un poco eso, por lo menos poder conciliar la vida laboral y profesional. Entonces, esas son algunas de las cosas que en todo momento han intentado ellos cambiar para sacar más beneficios, evidentemente. Vosotros sois fijos, estáis subrogados. No, bueno, por cada pliego, ¿no? A día de hoy la mayoría somos de contrato indefinido, pero esto ha sido hasta el año pasado. El año pasado casi la mitad de la plantilla estaban con contratos de obra y servicio desde el comienzo del servicio. Un servicio que... Bueno, eso es ilegal. Sí. Están en fraude de ley. En fraude de ley, efectivamente. Y el año pasado ya hicieron prácticamente ya a todo el personal fijo. Indefinido. Pero sí han estado con obra y servicio personas que habían entrado a trabajar en 1998 hasta el año pasado. Sí, porque tuvisteis con esta UTE, la Inspección de Trabajo se hinchó de trabajar con vosotros. Tenéis casi 14 denuncias por año. Sí, porque no incumplían descansos. Claro, al ir turno, cuando tú tienes una secuencia rotatoria, una secuencia fija pactada con los trabajadores y con la empresa, se cumplen más descansos, tú ya también te organizas mejor tu vida, pero ahora en ese caso lo que estuvieron haciendo era ir modificando pues todo, con lo cual no se cumplían descansos semanales, no se cumplían descansos entre jornadas, porque van a lo que surge, y claro, nosotros que trabajamos con emergencia, claro, es que surgen muchas cosas. Tuvisteis 2 años de juicio. Sí. ¿Esto dio su fruto los juicios? ¿Qué pasó? Sí, finalmente, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía salió a favor de la empresa y luego se llevó al Supremo, y el Supremo nos dio la razón a nosotros por un defecto de forma, porque realmente no habían cumplido los pasos que tenían que cumplir. En la demanda, ¿no? En la demanda, efectivamente. ¿Y la Junta de Andalucía tiene algún técnico o alguna persona que vigila esta empresa o que haga visita, hable con vosotros? Porque claro, la licitación, ahí está. Yo, mientras me atiendan el teléfono, no quiero saber nada. Algún seguimiento tendrá que hacer, ¿no? Sí, nosotros por encima en nuestro centro hay una serie de técnicos y jefes de servicio que son los que están físicamente también en el mismo servicio, que son los directores y los que un poco nos dan las pautas a seguir en cuanto a actuaciones. Estoy leyendo que en el 2014 el Supremo, pues como te has dicho antes, falló por un defecto de forma. Sí. Entonces os da la razón. Sí. Y cambia la adjudicación. Y ahora la adjudicataria dice que no se hace cargo de lo que ha fallado el Supremo. Yo ahí tengo mis dudas, Bueno, sí. Tengo mis dudas, de que no cumpla. El problema es, acata lo que dice el Supremo, pero al poco vuelven a intentar otra vez hacer otro artículo 41. Entonces, sí que lo acatan, lo que pasa que con todo este tema el gran problema es que a nosotros nos llevan a juicio, nos modifican las condiciones sustanciales nos modifican las condiciones de trabajo. El tema es que durante todos estos 2 años nosotros estamos con unas condiciones aún más pésimas de lo que ya venimos siendo con el convenio del telemarketing. Claro, cuando el Tribunal Superior falla a nuestro favor, en ningún momento nos devuelven todo lo que hemos sufrido esos 2 años, no se nos compensan por ningún sitio, con lo cual, y encima las empresas van cambiando cada corto periodo de tiempo, con lo cual lo mismo que en ese caso, cuando entró, la que pagó fue la siguiente empresa, no la que realmente había aplicado el artículo 41, con lo cual es que no tiene ningún sentido, es que no... ¿Y cada cuánto tiempo esta empresa sale la adjudicación? Pues hasta ahora ha sido un año prorrogable a 2. Y esta última licitación que ha salido en el 2019 son 2 años
prorrogable a 4. En sí, es que, vamos, pasa porque me viene a la cabeza del último, uno de los programas que hice hace poco, que fue con Petis, que pasaba lo mismo, que cada año cambia la licitación, que ni los trabajadores conocen prácticamente ni a sus empleadores, nada más que les pagan la nómina, Sí. y que cuando- es una situación muy rara, ¿eh? Cuando Sí. menos acuerden, se desvinculan y entra otro nuevo. Claro, yo estaba leyendo aquí que ahora llegaremos al punto que Ferrovial en su día le manifestó a la Junta que no le era rentable tener el servicio, y ahora la Junta le ha subido la adjudicación y seguimos con... Pero, y además no seguimos, sino que ellos ya desde el principio, desde que lo cogen, ya están planteando un artículo 41. O sea, que ellos, conocedores del servicio, porque ya llevaban 2 años anteriormente con el servicio, lo que he dicho antes, el personal que está de intermediario, los gestores, los responsables, son los mismos en todas las empresas, con lo cual conocen perfectamente el servicio, y nada más entrar, vuelven otra vez a decir que no le vale el servicio como lo tenemos, que tienen que cambiarlo para que les sirva a ellos. Para porque- que sea más rentable, no para que les sea valga. más- en definitiva, Rentable. para que les sea más rentable, efectivamente. Y Juan Carlos, a nivel de vuestro sindicato, ¿habéis tenido contacto con los grupos políticos Sí, en sí. Andalucía? Sí que se hicieron, la verdad que esto es una eterna lucha, como sabe Carmen, desde el primer momento, y seguimos en contacto. Sí que se han hecho bastantes movilizaciones y reuniones con grupos con partidos políticos, básicamente con la finalidad de mejorar, como está diciendo Carmen, las condiciones laborales que al parecer son cada vez peor. Con referencia a eso, se estuvo hablando con los partidos políticos, se hicieron distintas reuniones y se presentó en el Parlamento una propuesta no de ley para mejorar las condiciones laborales, principalmente porque la Junta velara por esas condiciones, porque se cumplieran las condiciones del pliego y que se estuviera pendiente. Y la propuesta no de ley se aprobó por todos en su momento, esto fue en el 2017, y se aprobó por todos los partidos, salvo por el PSOE, que era que en ese momento quien estaba gobernando en la Junta de Andalucía. Todos los demás partidos han estado con nosotros en manifestaciones, apoyando siempre todo, hasta que han entrado en el gobierno. Hasta que ha cambiado la tortilla, ¿no? Efectivamente. Porque Hasta ahí que ha tenemos el cambiado. caso más reciente también, el de Salud Responde, donde el consejero les promete que todos van a pasar personal de la Junta y ya van a sacar la nueva licitación. Sí. Eso es lo que yo no comprendo de la política esta de España, porque bueno, el político es político, pero tampoco puede ser mentiroso. Entonces, dependiendo de la situación que te encuentras, a ti te promete. Sí. Ahora llega la situación que el que mande ya no te promete, Sí. sino que encima te pone en peores condiciones. Sí. Así es. Y estamos hablando de servicios básicos a la ciudadanía, como puede ser PETI, que es para los chavales que están con su discapacidad. Podemos hablar de Salud Responde y hablamos de 112. Sí. Son servicios esenciales. Que a cualquiera que le pregunta son servicios esenciales que hoy en día con la pandemia se están utilizando al 100%, que están friticos de llamadas, que el anagrama de la Junta de Andalucía, su logotipo, todo está allí muy bien puesto y todo el mundo, la conciencia que tenemos, que llamamos a la Junta de Andalucía, pero lo único que llamamos es a un teléfono de la Junta de Andalucía, porque lo demás ya de la Junta Efectivamente. está en manos privadas y con una gestión de salarios ínfimos. Que te voy a decir una cosa, todo el mundo que ha venido aquí como vosotros, en ningún momento he oído a nadie hablar de remuneración, sino que quieren las mejoras en su trabajo, de personal, de tener un trabajo digno, Sí. no he oído todavía que digan, oye, es que queremos que nos suban el sueldo Sí. Y nosotros lo que siempre hemos reclamado, unas condiciones dignas. de trabajo, porque bueno, el sueldo sabemos lo que hay, pero claro, no es lo mismo que la Junta de Andalucía apueste por un servicio a que lo tenga una empresa privada. Efectivamente. Y más estas empresas privadas que vienen a las licitaciones de un año o de 2, porque no sé si, Juan Carlos, tendréis más casos dentro del sindicato de como 112. Salud Responde, como has dicho. Salud Responde funciona muy parecido a 112 y es así. Licitaciones con posibilidad de prórroga que realmente lo que hacen es, como hemos dicho, mejorar, igualar o incluso empeorar lo que había en la licitación anterior. Claro, hay una serie de concentraciones
convocada por CGT, que supongo estáis, todos los sindicatos estáis de acuerdo con ella, que una ha sido el día 17, ha habido unos paros. El día 24 va a haber otra franja horaria en la cual se va a parar el servicio. El día 30 creo que son 2 horas y el día 31 24 horas. Lo que pasa es que yo he estado leyendo algunos artículos periodísticos y demás, y me dicen que solo 10 personas de las 450 personas que hay en el 102 centros de Andalucía van a poder secundar esta huelga, puesto que la empresa al 80% del personal le ha puesto servicios mínimos. Sí. Y parece ser que está denunciado, que CGT ha denunciado ante los tribunales, porque esto no es normal, ¿no? Sí, según nos informaban los compañeros de CGT, decían que sí, que lo habían denunciado y que según parece los servicios mínimos que se han puesto dentro de lo que son las personas que atienden las llamadas hay 3 categorías. Son los gestores, que han puesto como servicios mínimos un 80%, los coordinadores de sala y los gestores de enlace, que le han puesto un 100% de servicios mínimos. De servicios mínimos. Sí. Entonces, va a ser, vamos... Y en mi centro, por ejemplo, este fin de semana solo había una persona que podía secundar la huelga. ¿Y estáis? ¿Cuántas personas ha atendido el servicio? Pues ahora, como hay más personal, estamos, pues a lo mejor estamos unos 20 y tantos, 30 en total. ¿Y solo una persona? En Claro. este fin de semana sí. Claro, si hacemos el balance de Andalucía, pues sale eso, las 10 personas que pueden hacer esto. La pandemia desde marzo, desde el estado de alarma, ¿os ha supuesto vosotros, habéis tenido mucho más avisos, independientemente de que vosotros no sois del tema sanitario, pero Sí. si habéis tenido algún incremento más de llamadas por alguna cuestión? Sí, muchísimo, sobre todo al principio. Al principio, como hubo también fue tan de golpe y se saturaron muchas líneas de Salud Responde, de 061, porque claro, la gente que no sabía ni a dónde ir ni qué hacer, tenía mucho miedo. Entonces sí, nosotros nos saturamos muchísimo, sobre todo el primer mes de pandemia. Luego el aumento ha sido importante porque nosotros, aunque directamente no se atienden en asistencia sanitaria, pero sí nos entran avisos de asistencia sanitaria. Y entonces sí ha habido bastante, sobre todo el primer mes. El primer mes fue muchísimo el aumento que tuvimos de trabajo, de llamadas y demás. Estaba mirando por aquí que con la aplicación esta del artículo 41 aumentan 250 horas de trabajo presencial al año. Sí, ese es el actual artículo 41 en el que estamos inmersos, el que nos han aplicado a partir del 1 de octubre de este año. Y sí, una de las mejoras que nos han puesto ha sido esa, aumentarnos 250 horas presenciales. Pero esto estará fuera de ley, ¿no? Bueno, me explico un poco. Nosotros el servicio, al ser un servicio tan sensible y tan crítico y trabajar con emergencia, nosotros de siempre, desde los comienzos, el servicio había personas que estaban trabajando de mañana, tarde y noche, y había por cada categoría una persona localizada, disponible por si surgía una contingencia o una emergencia que no pudieran llevar a cabo las personas que estaban en sala, pues esta persona que estaba localizada, disponible 24 horas, iba a sala. Nosotros esa disponibilidad de 24 horas, como de primeras no nos computaba nada, y luego ya empezó a computar desde el 2003, empezó a computar como una cuarta parte de las 24 horas. Es decir, yo estaba localizada 24 horas, pero a mí la empresa me daba, a cambio de esa disponibilidad, 6 horas. Computaban 6 horas. Bueno, pues ahora lo que han hecho es que esa disponibilidad nos dicen que no necesitan, que quieren cambiar ese sistema de localizado. Entonces quieren una disponibilidad gratis, o sea que haya una bolsa de gente que diga: yo estoy disponible, me puedes llamar en cualquier momento, si te llamo te pago, pero si no te llamo no te pago, ni computa ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, nosotros ese localizado, ese turno de localizado que nos han quitado, esa hora nos la han puesto como turnos presenciales. Y son las 250 horas que nos han aumentado de forma presencial. Bueno, hay muchas sentencias en Europa donde dicen que precisamente
leí una del Tribunal de Justicia Europeo que era en referencia a un bombero, que a la hora de que se están en expectativa se computarán como horas de trabajo efectivo. Sí, ¿eh? sí, sí. Una guardia localizada lleva una remuneración y está en expectativa también. Sí, Normalmente en toda la empresa se paga ¿por qué? Porque la persona no tiene libertad sí. de poder desplazarse donde quiera, Efectivamente. de poder tomarse 2 cervezas porque tienes que estar pendiente si te llaman de tu trabajo. Efectivamente. Entonces lo que quieren hacer es tener un servicio Sí. gratuito Sí. donde disponga de los trabajadores cada vez Sí. que quieran. Efectivamente. No ¿Y tiene eso cómo mucho. lo podemos...? No tiene Efectivamente. mucho sentido. Pero y además, ¿Cómo? desde el día 1, que ya lo están aplicando, desde el 1 de octubre, que ya nos quitaron el localizado y nos han aumentado esas horas presenciales, desde ese día han ocurrido varias incidencias en los centros. La semana pasada hubo un centro que se quedó sin luz y que, como todos los centros cubrimos a todos, pues empezaron a llamar, pero incluso llamaron a gente que había salido a las 8 de la mañana de trabajar para que fueran a incorporarse a las 3 de la tarde. Pero llamadas no te llaman una vez, sino que la persona de pronto mira el teléfono, el móvil, y tiene 7 llamadas perdidas de la empresa, del jefe, con la presión que eso supone también, porque realmente es una presión. Porque Claro. cuando tú estás localizado, disponible, y realmente estás disponible para la empresa, tú ya lo sabes. Y además eso te están dando algo, aunque sea poco, porque ya le he dicho que de 24 horas son 6 solo las que computan. Pero bueno, por lo menos computan y estás disponible, pero sin estar disponible, que tú veas de pronto que tienes 6 llamadas o 7 llamadas perdidas, pues es una presión muy grande para el trabajador, para el que está en su casa. Sí, pero si no estás dentro de la disponibilidad, que llamen lo que quieran. Y además, una persona que ha salido de trabajar a las 8 de la mañana tiene que tener mínimo 12 horas de espacio Efectivamente. para volver al puesto de trabajo. Efectivamente. Que hay una emergencia y todo el mundo tiene que acudir, lo comprendemos, pero eso ya es un problema de la empresa, Sí. que tiene que tener al personal que tenga que tener. Efectivamente. Lo que no puede hacer es doblar al personal o triplicar Efectivamente. su hora de trabajo. Y vamos, además entiendo yo. eliminar esa disponibilidad para luego seguir llamando, es que no tiene ningún sentido. Eso ya pueden llamar lo que quieran, pero si tú sales a las 8 de la mañana y estás acostada, Ya, pero pueden bueno. llamar, sí, lo que pasa es que te sientas mal Pero- porque la pero no presión, todo el mundo, la presión que claro. te ejercen ellos también es, Efectivamente, es una presión. A ti te está llamando un jefe para decirte que es En necesario. tu horario de descanso. en tu horario de descanso, Además- efectivamente. Claro que juegan un poquillo también con la voluntad de la persona, decir, anda, que hay un problema muy gordo, voy a atenderlo. Claro. Pero que Claro, luego ellos además- tienen que corresponder también con... Ellos con juegan con eso, con que el servicio nuestro es un servicio muy sensible y todas las personas que trabajamos ahí, o la gran mayoría, continuamos trabajando allí porque nos gusta el trabajo, porque es un trabajo que entendemos que ayudamos a la gente y que no es un trabajo cualquiera, que es un trabajo realmente bonito. Y juegan con eso, con que es un trabajo que tú sabes que, bueno, que las emergencias son las emergencias, que cada vez que descuelgas el teléfono y cada vez que estás llamando a una persona, tienes en tus manos la vida de una persona. Y además te voy a decir una cosa, yo soy de las personas que en el mundo del trabajo, cuando hay accidentes graves o medio graves, soy de los que dice que llamen a 112. Por la sencilla razón de que vosotros los avisos los pasáis a todas las autoridades, Efectivamente. sanitarias, policiales. Entonces, cuando hay ciertas empresas o empresarios o por causa fortuita de que hay un accidente grave o medio grave, ahí ya queda constancia de todo. Es más, se persona Sí. hasta la inspección del trabajo Sí. de oficio y entonces es darle mucha garantía al trabajador. Sí. Hacer una llamada que se puede hacer perfectamente a una ambulancia, coge, te monta, te lleva, luego tú tienes que pleitear, pero es que esa es la mejor vía. Sí. Directamente, donde ya directamente la Policía Nacional, Guardia Civil, que sea, se persona, Sí. hace informe. El y operativo competente, pues ya se envía a cada uno a la persona el competente. parte del accidente que ha pasado. Efectivamente. ¿Cuántas llamadas podéis tener al cabo del año? Pues ¿No lleváis un control la un verdad poquillo? que yo no lo sé, pero son muchas. Yo no sé si ahora en el puente había salido publicado, no me acuerdo cuánto habían salido. 500 y algo puede ser. Sí. Es que lo Vamos, estuve 500 y leyendo. algo no son llamadas, sino son incidencias Incidencias. reales. Luego llamadas hay muchísimas, hay muchas llamadas que realmente no son emergencias reales. Llamadas hay muchísimas de gente, bueno, que llaman para todo. Al 112 llaman para todo. Bueno, yo tengo la duda, vamos, sobre el tema del 112 de la gestión. Por ejemplo, Salud Responde hay un único centro que está aquí en Jaén. Sí. Y vosotros tenéis un centro en cada provincia, ¿no? Sí, nosotros en Andalucía son 10 centros en total.
De esos 10 centros, hay 2 que son los que recepcionan las llamadas y hacen como la seleccionan las llamadas que realmente son de emergencia y ya las derivan a cada provincia. Nosotros funcionamos con ordenadores que realmente lo que está escribiendo el que está en Sevilla, yo estoy viendo que ya me va a entrar algo. O sea que yo ya estoy también alerta de que estoy viendo que están escribiendo que va a entrar un accidente, que va a entrar un incendio o una seguridad ciudadana. Y nosotros lo que hacemos, los provinciales, en cada provincia hay un centro pequeño que lo que hace ya es la gestión en sí, la coordinación de la emergencia. Una vez que ya sabemos lo que ha ocurrido, pues ya movilizamos a todos los recursos que sean necesarios, tanto operativos como los recursos que hagan falta. Sí, porque al 112, yo que trabajo también en un servicio público, nos llaman muchas veces, oye, que un aviso de 112, ¿qué pasa? Oye, que se ha caído, que se ha levantado, que es que os llaman a veces también para todo. Para todo, vamos, servicios sociales, todo, cualquier emergencia, algo que no pueda solucionar la persona que está. Unas cosas son más importantes y otras más importantes, bueno, no. También son necesarias, pero sí nos llaman de todo. ¿Qué es lo que podemos prever después de todas estas concentraciones, manifestaciones? Sí, porque aquí he visto que en el 2016 pues el Partido Socialista, que entonces gobernaba en Andalucía, estuvo con vosotros teniendo diálogo, lo que se suele decir un poquillo de vaselina, calmando un poquito los ánimos, por lo que he leído, vamos. Sí, más o menos. Como ya le he dicho, empezamos nosotros con las movilizaciones, yendo al Parlamento para hablar con los grupos políticos, los distintos grupos políticos. Ellos nunca nos quisieron ver, ni quisieron ninguna reunión con nosotros, el PSOE. Todos los demás sí estuvimos viendo, y ya cuando se hizo lo de la PNL, se hizo también una moción que también fue aprobada por lo mismo, reivindicando lo mismo, las mejoras laborales, y bueno, luego también se hicieron mociones en ayuntamientos, en diputaciones, se hicieron muchas manifestaciones. Entonces, a la vista de todo esto, pues nosotros entendemos después, viéndolo desde la lejanía, que nos citaron para hacer como una mesa de trabajo, el PSOE. La mesa de trabajo estuvo durante 2 años, no querían hacer actas, no querían hacer nada, con lo cual al final tampoco ellos nos iban diciendo que sí, que ellos iban a estar vigilando, que iban a mejorar, que iban a sacar un pliego que iba a mejorar nuestras condiciones, que los pliegos nos los iban a dar a nosotros como para que los estudiáramos también antes de sacarlo a licitación. Pero bueno, visto lo visto, nosotros estamos convencidos de que fue una forma de decir, parar las movilizaciones, vamos a estarnos quietos, y que no nos interesa porque ya mismo son las elecciones. Claro. Y tampoco nos interesa estar con mucho movimiento. Claro, por eso no querían hacer acta, porque hacer un acta es ya un compromiso. Es un compromiso, efectivamente. Oficial, de que hay que cumplir con lo que se... Vamos, y yo considero, no sé quién se estaba sentando en esas mesas de negociación entonces con PSOE, que es que gobernaba en Andalucía, con no exigir que se hiciera un acta, porque, oye, sentarnos como estamos aquí 3 personas, empezamos a hablar y empezamos uno a otro a acordar, pero no se firma ni se acuerda, entonces pues sí, nos vemos la situación que estamos ahora otra vez, ¿no? Claro, efectivamente, lo mismo exactamente. Con la misma empresa que se quería marchar porque no le era rentable, ahora le suben la licitación y ya sí es rentable. Una empresa que lo único que pone es una persona para hacerlo la nómina. Efectivamente. Bueno, ponen intermediarios también que están, pero que lo que decía usted antes también, mis compañeros no conocen a nadie de la empresa, conocen a los que se van, a los gerentes responsables que se van repitiendo, pero lo que a nadie más de la empresa. Yo como delegada sí, porque tenía alguna reunión y conozco a alguien más, pero los demás pasan las empresas y ellos no conocen a ninguna otra persona que no sea el responsable que tenemos aquí o el gerente que también lleva desde el principio con nosotros. Sí, porque esos cargos también directivos también van subrogados al servicio, ¿no? Sí, pero son cargos de la empresa. Bueno, son porque los directivos, directores y demás, claro, son cargos que al fin y al cabo están con la empresa que viene, pero yo creo que también estarán cansados de cambiar cada 2 años de empresa, porque dicen que cada maestrillo tiene su librillo. Y habrá también situaciones en las que estos hombres, cuando empiecen a apretar un poquillo, digan, ¿y ahora cómo hacemos nosotros esto? Si nosotros nos conocemos.
Si el eventual es usted, que es el que viene aquí con la empresa. Bueno, de todas formas, Luego somos nosotros. yo creo que también que al final, bueno, sí. Pues eso es lo que le dicen las ordenanzas del Congreso de los Diputados. Cuando llegan los políticos dicen, ya vienen los eventuales. Sí. Porque allí que son fijos son ellos. Sí, Los demás no. efectivamente. Además, sí. Juan Carlos, ¿cómo vemos el futuro de esto? Bueno, pues como ha dicho Carmen, tenemos abierto otro procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo y yo lo veo complicado, pero bueno, es una eterna lucha, como hemos estado hablando antes, seguimos, esto es la pescadilla que se muerde la cola y mientras tanto, pues los trabajadores siguen trabajando a tope hasta que puedan, hasta que se agoten realmente. Sí. Y realmente ahora una de las cosas es los turnos. Tenemos turnos, vamos, con este aumento de horas, agotadores, turnos que dice, ellos que alegan siempre que es un servicio muy sensible y muy crítico, nosotros estamos teniendo turnos de salir 3 días, de estar trabajando un fin de semana de noche, que normalmente los fines de semana son con muchísima actividad de trabajo, salir 3 noches y salir hoy lunes a las 8 de la mañana y engancharte mañana con 4 o 5 mañanas. O sea, llegar a trabajar lo que son 8 días seguidos sin ningún descanso y con turnos rotativos, que no es lo mismo que un turno fijo de mañana. ¿Pero se cumplen los descansos que la ley establece? No. Pues, Y se está denunciando en la inspección. ¿A la inspección? Claro, sí. Nosotros teníamos claro que este año va a ser como el 2014, que va a ser un año de muchísimas denuncias en inspección, porque no se cumple. Cuando uno va día a día y no se planifica una secuencia ni un cuadrante en condiciones, pues al final termina incumpliendo muchas cosas del convenio y del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, independientemente de la inspección de trabajo, se le ha mandado un escrito oficial también al responsable de la Junta, diciendo que este señor está pasando esto, porque no olvidemos nunca que ahora mismo la empresa, se llame Ferrovial, la que se llame, es una subcontrata de la Junta de Andalucía. Sí. Vale. Todo lo que pueda ocasionar en contra de los trabajadores, en contra del servicio y todo lo que pueda causar a los ciudadanos, eso es la responsable de la Junta. Sí. Ojo, si ahora mismo la Ferrovial se va y a vosotros no os paga las nóminas, los tiene que pagar la Junta, Sí. que es la empresa que contrata. Entonces yo no sé por qué dejan tampoco, yo qué sé, hacer la vista gorda o... Ellos dicen que siempre que es una lucha entre la empresa y el trabajador y que ellos no pueden meterse en un contrato privado entre la empresa y el trabajador. Porque usted es un contrato privado, pero con unas pautas que usted ha puesto que me tienen que cumplir a mí. Sí. ¿Ya? Sí. Pues eso hay que decirle allí a los señores. Sí. Contrato privado no. Es una licitación por un año que usted le ha dado a la Junta de Andalucía que dice que tiene que haber tantos trabajadores, tanto horario, el horario cubierto y tanto dinero para cobrar la remuneración, y estas son las condiciones laborales y las condiciones de servicio. Si ellos lo incumplen, yo no voy a pelear por ello. Usted es el que tiene que llamar la atención que usted está pagando, claro. ¿no? Sí. Además, muchas de las manifestaciones, ahora mismo, otra de las cosas, nosotros aquí en Jaén estamos con lo que es la aplicación del artículo 41, que no se ha hecho en todos los centros, porque Jaén, Granada, Málaga y Almería ganamos la sentencia del Tribunal Supremo. Entonces teníamos unas condiciones algo mejores que las de los otros centros, con lo cual este artículo 41 se nos está aplicando solo a nosotros, y por lo que el resto de compañeros también están con las manifestaciones, huelgas y demás, aunque nosotros también la estamos secundando, es porque en el pliego ponen unas condiciones de horas, una reducción de horas que realmente la empresa no la está haciendo, y un aumento del salario. La Junta dijo que había que equiparar, en el último pliego, que había que equiparar el salario entre todos los compañeros, porque no todos los compañeros en Andalucía cobramos igual, con la misma categoría y la misma empresa. Hay una diferencia para nosotros importante, que a lo mejor en algunos centros, en alguna categoría, hay como unas 1.000 y pico euros de diferencia anuales entre unos compañeros y otros. Pues ellos quieren hacer la igualación, pero a la baja. No quieren igualar al alza. Sí, nos vamos igual que el euro. Aquí se fue al alza, pero aquí es la contra. Efectivamente. Entonces lo que se está reclamando principalmente en los demás centros es el cumplimiento del pliego, en lo que es la reducción de horas y lo que es el salario. Claro, tener todo un salario, el mismo salario, pero
igualándolo al más alto. Claro, porque la empresa, la licitación a nivel de Andalucía, ¿no? Sí. No es por provincia. No, Entonces, el mismo pliego vale para todo. Entonces, Sí. ¿cómo tú puedes tener una remuneración y la persona de Cádiz otra? efectivamente, con las mismas categorías, las mismas, ejercemos el mismo trabajo y todo exactamente igual. Yo desconozco Y la misma empresa. esa licitación, pero ahí vienen marcados los trabajadores, salarios, porque claro, si una licitación no marca el gasto que va a tener la empresa, Sí. no hay licitación ninguna, vamos. Sí, lo que pasa que eso, que en históricamente, durante años anteriores, antes no todos los centros teníamos la misma empresa, había Andalucía Oriental y Andalucía Occidental. Entonces cada uno tenía su empresa. No salían en el mismo lote, sino que había 2 lotes distintos. Entonces, en estos 2 lotes, cada empresa negoció con sus trabajadores unas condiciones. Entonces, el lote de Andalucía Occidental tiene unas mejoras salariales con respecto a la oriental. Pero claro, una vez que se unifica y es la misma empresa la que gestiona y sale como único lote y en el pliego aparece efectivamente lo que hay que cobrar, todos los trabajadores tienen que cobrar lo mismo. Hay que equipararlo. Hay que equipararlo, las categorías, y hay que equipararlo al alza. Claro, no nadie puede bajar a nadie le pueden bajar su salario. No, nada. Mientras no se diga lo contrario. Por la administración, es que no es normal que tú tengas una remuneración en Jaén, como hemos dicho, en Cádiz tenga otra y en Córdoba tenga otra, siendo la misma empresa. Efectivamente. Todo Por el unificado. mismo, por exactamente, y por el mismo trabajo. O sea, No estamos hablando de... Si son empresas diferentes, pues mira, cada comité de empresa, cada delegado sindical lucha con su empresa y consigue lo que puede Claro, conseguir. que es lo que ha pasado hasta ahora. Tenéis todavía juicios pendientes, ¿no? Sí, con la aplicación del artículo 41, evidentemente nos vamos a meter en juicio. Estamos ahora en el proceso, se está preparando la demanda y vamos a juicio, evidentemente. Juan Carlos, ¿por qué no ha querido acudir la Junta de Andalucía ni los responsables de Ferrovial al SEGLA de Andalucía? Vamos, sé que tú no estás muy metido en el tema, pero de la experiencia que tienes ya a nivel sindical, Sí. si en otras cuestiones sí podrás quizás informarnos o por lo menos decirnos algo sobre el tema, porque eso sí que es lamentoso. Lamentable, perdón. Pues imagínate, cuando haces un procedimiento y hay una conciliación, por así decirlo, y no acude realmente la gran responsable, pues tú mismo te acabas de contestar, Sí. Jesús. La verdad que no tiene mucho sentido, pero bueno, para eso estamos realmente en los procedimientos ante la jurisdicción social y que luego el juez pues dicte sentencia según su criterio. Claro, porque si cita a los responsables Y no de acuden, que los trabajadores quieren tener un diálogo o quieren llegar a una negociación para no tener que convocar estos paros y estas huelgas, y la propia administración no se presenta, ni la empresa, yo creo que quieren poco diálogo. totalmente. Es que aquí es que la sensación de la administración, hace poco también lo hablábamos, parece que, mejor ejemplo voy a poner, es un padre con 2 niños, a uno lo favorecen todo y al otro lo tiene un poquito más apartado, que es lo que está pasando con la empresa que estáis dando un servicio básico a los ciudadanos. Sí. En la administración general, como hemos visto ahora en la sanidad, se le ha dado, que a mí me parece muy bien, a las personas que han estado en sanidad luchando contra enfermeros, médicos, todas estas personas contra el COVID, se le ha dado una paga, un incentivo reconociendo su trabajo, ¿vale? Ujú. Y ahora, empresas como Salud Responde, 112 y demás, nadie se acuerda de ellas. No. Ojo, que también pasa con el servicio de limpieza del hospital. También. Porque esas personas, independientemente de que la verdad no pertenecen son nóminas del sistema sanitario, pero sí a una empresa concesionaria la que está adjudicataria, la que está haciendo el servicio de limpieza. Ya aquí una vez se lo dije al señor Juan Manuel Moreno, digo, oiga usted, que usted es el presidente de la Junta de Andalucía, que no es el presidente de la empresa de la función pública, que no es una empresa, vamos, la función pública. Que a esas personas, usted a la empresa podía haberle dicho, oiga usted, tome usted 5 durillos y repárteselo a los trabajadores que también están aquí. Incentivo. Un incentivo. Es que es lamentable que las personas que hayan estado en teletrabajo hayan cobrado esa paga o ese premio que se ha dado, y personas que han estado al 100% metidas en el meollo de la cuestión, En primera línea. en primera línea,
no hayan percibido nada. Eso como está pasando, o ha pasado 112, Sí. porque a última hora vosotros sois responsables de la Junta. Ojo, Sí. si mañana la empresa que tienen la concesión se van, mañana y dicen, no, ya no quiero esto, ellos tienen que hacerse cargo de El vosotros, la servicio, fuerza. Efectivamente. Que Servicio el servicio sigue. de la Junta. Sí, sí, sí. Pues así andamos. Así es. Y además nosotros, hombre, el 112 es que es el primer eslabón, es que es la primera llamada, es que si yo no gestiono o yo no atiendo esa llamada, es lo que estaba comentando antes, un accidente, algo importante, es que no se gestiona, es que no va nadie. Somos el primer eslabón en una emergencia y lo estamos gestionando, quien estamos en sala, somos empresa privada. Claro. Es La que- Junta, los encargados de la Junta están en su casa, no están allí presentes, con lo cual la decisión la tomo yo, o sea que es una decisión muy importante. Todo lo que se gestiona el personal que está en sala. Claro, aquí vuestro trabajo pasa, y volvemos a mencionar a Salud Responde, porque es que es lo mismo, vuestro trabajo no es telemarketing, No, No. ni teleoperadores, que tenéis No, que no. vender el seguro, llamáis No. a ver si me cambio el teléfono. No. No, que vosotros es un trabajo muy diferente, que es una atención sanitaria y de emergencia, Sí. que no tiene nada que ver con el convenio de telemarketing. nada. Y os tienen incluidos en ese convenio colectivo. Sí. Así es. Y además Así es. personal que llevamos trabajando más de 20 años, porque nosotros los trabajadores casi todos tenemos una antigüedad de mínimo 15, 16 años. Y, por ejemplo, el telemarketing, al ser tan precario el convenio, que ni siquiera reconoce la antigüedad. No está previsto, no hay trienio ni hay nada. En el No está convenio. reconocido en el convenio, efectivamente. Probablemente Porque- sea el más antiguo del mercado de trabajo. vamos Y a es ver. el más precario, porque claro, No, el más precario, más antiguo no creo que Bueno, sea más antiguo, telemarketing. más son, precario. son servicios, claro, se supone que el telemarketing lo coge gente que son trabajos eventuales, trabajos muy... Sí, claro. Entonces no se contempla la antigüedad porque realmente la gente no consolida antigüedad, porque van y vienen mucho, pero claro que este servicio esto no tiene nada que ver. Es que ya estamos los ciudadanos también, estamos acostumbrados a los servicios estos, 112, por ejemplo, en caso de emergencia es 112 porque ya estamos acostumbrados de tantísimos años. Si ahora no existiera 112, imagínate, tienes que recordar número de Guardia Civil, o número de Policía Nacional, o número de emergencia. Ahora yo no sé si es el 061 o el 062 que es policía. Pero y además Guardia cambia en Imposible. cada- 092 policía, 092. Vamos, Imposible. que mientras estás mirando el móvil ya te puede además pasar lo que ya. yo no quiero. en fin. son teléfonos que cambian en cada comunidad y que cambian Claro. dentro de Europa, pero el 112 no cambia en Claro, ni en cuando- ninguna comunidad ni en toda Europa. Cuando tú Además, haces la llamada, te reporta, por ejemplo, de Jaén al centro de Jaén, ¿no? O a Sevilla y Sevilla te reporta a Jaén. Sevilla o Málaga, dependiendo si es una emergencia, ya la deriva a cada provincia. Ah, vale. Mm. Yo creía que al Entonces, llamar directamente aquí saltaba. No, salta la central nuestra, como he dicho antes, que son las que atienden las llamadas, las que discriminan si hay una emergencia o no hay una emergencia y dónde está ocurriendo la incidencia. Y nosotros en cada provincia ya lo que hacemos es la gestión en sí. En sí. Ellos Pero la luego- pasan a vosotros. Sí, pero claro, lo que estaba comentando, el teléfono, y además tú vas al extranjero y es que no tienes problema porque sabes que en todos los centros 112 se atienden en idiomas también, en todos los idiomas, con lo cual, vamos, es un servicio muy completo. Y aquí tenéis también personal en idioma. También, sí. Y cobran lo mismo que el que no tiene idioma. Bueno, ¿O hay algo? creo que el de idiomas cobra al mes 100 euros más o algo así. Tiene normal, por tener un C1, un C2 de un idioma. Efectivamente, Porque sí. hay que Sí. tener un nivelazo, Sí. algo serio. Sí, sí, ¿eh? sí. Un C1 Porque es además- un nivelazo. Mínimo un C1. Porque además son emergencias, que no es una llamada tranquila, no es una llamada en que la persona está, sino que la persona está muy nerviosa y no es una no es una llamada cualquiera. Pues sí, 100 Tiene que euros. tener un nivel. Bueno, en parte está algo reconocido, pero Sí, yo lo sí. veo escaso, pero bueno. Pero poco. No lo Poco, suficiente. no lo suficiente porque para tener un nivel, ya digo, C1 o C2 de inglés, porque es lo que tú dices, es una persona que está nerviosa, Sí. entenderla en su idioma, o sea, que está muy bien preparado. En ¿eh? castellano ya es complicado muchas Ya, por veces. eso te digo, ya es complicado en castellano. En castellano ya es complicado, con lo cual en idioma es un poco más complicado. Mucho más. ¿Qué esperamos con esta pandemia en el sector privado, Juan Carlos? Pues como bien has dicho al principio de esta entrevista, Jesús, tenemos numerosas empresas. Perdona, hemos hablado cuando en marzo y abril todo lo que ha pasado, pero es que ahora viene
un después que es el que me da miedo. Sí, a mí también me da miedo. Tenemos numerosas empresas que están de aplicación en ERTE y como bien has dicho, pues lo que tememos es que esos ERTE puedan desembocar en lo que es los ERE y los despidos colectivos, que es realmente lo que el sindicato en sí, en la empresa, el sector de empresa privada tiene miedo. Esperemos, en la medida de lo posible, que intentar evitar los máximos despidos colectivos, pero la realidad de la que hablamos y la que estamos viviendo sí que es cierto que estos ERTE probablemente vayan a acabar en ERE y despidos colectivos. En fin. ¿Se puede dar la casualidad de que empresas busquen también, como te digo yo, hacer estos ERE, para quitar, por ejemplo, antigüedad a los trabajadores, empezar luego de cero, sin tener esos costes que es lo adicionales que creo que es la administración la que tiene que vigilar esto un poco, ¿no? Y los sindicatos están un poco encima, ¿no? Sí, exactamente, llevar una supervisión, supervisar aquello y sobre todo pues intentar, como bien dice, quitar de esta manera para evitar los máximos despidos, pero que Jesús, hombre, yo soy un poco optimista, pero lo que sí es cierto que la realidad todavía no hemos terminado, estamos en la mitad de la pandemia, por así decirlo, pero que las circunstancias, al parecer, no quiero pensar que sean muy malas, pero que la verdad que la cosa está bastante complicada. Es que ya pasó en la crisis de 2007-2008, ya pasó, que imaginaros, acordáis, el ERTE de Coca-Cola, sí. Que vamos, si Coca-Cola tiene que hacer un ERE, ya apague, vámonos. Pues mira, hace unos días han estado hablando ya de la empresa privada y de la apuesta por el gobierno del empleo. Estuve leyendo un artículo que dice que se va a subir el impuesto de las bebidas gaseosas, sí. Y el plástico. Y me hacía gracia la noticia porque digo, madre mía, digo, esto va. Decía que se generaría no sé cuántos millones de euros, que se subirían las pensiones un 0,9, que a mí me parece muy bien, se daría consolidación al salario mínimo vital y subiría el sueldo de los funcionarios. Digo, creamos un impuesto, si lo que la gente tenemos que hacer es trabajar, ¿por qué no emplean ustedes el dinero en hacer obra pública, obra hidráulica, y estamos creando empleo? Si la gente no quiere vivir de la limosna, que las pensiones hay que subirlas, estoy muy de acuerdo, porque hay pensiones ridículas que las personas pueden vivir. Pero lo demás, vamos a crear empleo, porque ese empleo que se crea, esa empresa, se invierte en carreteras, en pantanos, en infraestructura, ya está generando dinero para las arcas del Estado. Y luego usted, tranquilamente, pues nos podemos pensar en subidas de sueldo. ¿Ustedes se creen que podemos hablar lo que está cayendo en decir que vamos a subir sueldo? Vamos primero a crear empleo. Paso a paso y luego hablaremos después, claro. Claro, después, luego ya viene todo solo. Si todo el mundo tiene derecho a que se le suba el sueldo y no hay ningún problema. Pero yo me reía porque digo, nadie todavía está diciendo que no es el momento de la inversión, que si en España ahora mismo no tenemos más que ladrillo. Señores, vamos a empezar a hacer carreteras o vías ferroviarias, o vamos a hacer pantanos, o vamos a invertir en obra pública, que eso genera muchísimo empleo, que esto ya empezará a despegar. Pues nada, nos queda un poquito tiempo. Sí. Carmen, tiene los micrófonos para decirle a estos señores políticos ya de una vez qué es lo que tengas que decirle. Pues que cumplan, y que realmente que cumplan con lo prometido en el Parlamento, tanto en la PNL como en la moción que se aprobó, y que bueno, que asuman, y que tanto que reivindican que la importancia del 112 y de ser un servicio tan crítico y tan sensible, que realmente asuman eso, y que bueno, que es un servicio que no tiene sentido, que tiene que estar dirigido directamente por la Junta de Andalucía, que al igual que Salud Responde, que es un servicio que deberían de rescatar, porque no tiene ningún sentido que esté gestionando nuestras nóminas una empresa privada, y una empresa que no tiene nada que ver con la emergencia, que es del telemarketing. Pues esperemos que te escuchen, y podamos darle una salida a esto, porque yo estoy viendo que el 112, como no hagan mucho caso a los políticos, va a llegar a que se haga una huelga indefinida, que yo conozco también a Miguel Montenegro, sí. Y yo sé que estos siguen hasta la última, ¿eh? Sí, el problema que tienen es que nos subcontrata una empresa de telemarketing, pero a la misma vez los servicios mínimos que nos ponen
son de un servicio esencial, pero como de el más esencial, es que no ponen un 100% de servicios mínimos, con lo cual tampoco tiene sentido. No tiene coherencia el que subcontraten a una empresa con telemarketing y nos pongan los servicios mínimos estos. Y Miguel Montenegro si es capaz de... Sí, porque lo conozco y sé que van a llegar hasta la última, porque Sí. vamos a ver, lo que principalmente vende un político siempre es el diálogo y la negociación. Sí, Cosa que aquí me parece que brilla por su Brilla por su ausencia. ausencia. sí, ¿Eh? sí. El diálogo, ya tú, no han querido presentarse a Secla, no quieren atender en Sevilla, y si lo hacen es como pasó en el 2016, por tal de que no saliera más su nombre en víspera de elecciones, Sí. pero eso no es... Y además desde el principio, desde que salió, cambió la Lógico. Junta de Andalucía del PSOE al PP. Nosotros con el PP estuvimos intentando decir que siguiéramos con la mesa de trabajo, que siguiéramos teniendo reuniones también por retomar, y porque ellos no habían estado apoyando durante todo el tiempo anterior, pero no han querido en ningún momento seguir con esas negociaciones. Pero ¿ha sido por escrito? ¿Han contestado por escrito? ¿Ha sido No una cosa verbal? no han contestado. Nosotros hemos seguido la misma línea, que era por una persona intermediaria de la Junta. Mandábamos correos, hacíamos escritos también, presentando, otros compañeros han hecho escritos presentándolos en la Junta de Andalucía, diciendo que querían tener reuniones con ellos, seguir manteniendo reuniones, pero no se nos han Silencio contestado. administrativo, no Efectivamente, interesa. efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. A ti. El problema que tengáis tú, Juan Carlos, Sí. viene en tiempos muy difíciles. Aquí tienen los micrófonos de Radio Guadalquivir y todo lo que os podamos ayudar también para poder gracias. mantener el empleo de los trabajadores, aquí estamos. Muchas gracias, Bien, Jesús. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Venga, Venga, buenas igualmente, tardes. buenas tardes. Give me back my job again. Think me dumb if you wish, mister. Call me green or blue or red. This one thing I sure know, mister.